poco, pero nos estamos metiendo en un agujero negro con la inflación que se nos viene encima. Señor gobernador. Mira, poco para aplaudir de lo que dijo el gobierno. No, aplaudimos a los editores, Sí, No, sí. no. Toto, Toto, nadie te está aplaudiendo a vos acá, Lo estamos aplaudiendo a usted, de vuelta. No. Miren, para empezar sobre el tema del fondo, después le decía antes de entrar que para exponer un poco la situación a la que llegó el gobierno de Milei hay que hacer un poco de historia y se puede hacer largo. Prometí brevedad y prometí claridad cuando dé mis opiniones, porque hay muchos temas técnicos. Habrán visto algo de la conferencia, el tema monetario, las bandas. La gente no entiende un carajo de eso, así que quiero ponerlo... Cuando te la hacen difícil nos están cagando, ¿no? Exacto, Está bien, sí. Perfecto. Exacto. Es como la película de Nueve Reinas, ¿viste? Pero para decirlo sencillamente, esto del préstamo del fondo, para empezar, una estafa piramidal, ¿no? Una criptoestafa nueva, y lo voy a explicar con pocas palabras. Agarremos nada más que la deuda que tenemos con el fondo los próximos 4 años, porque este acuerdo son 20.000 millones de dólares por 4 años. ¿Saben cuánto nos vence entre capital e intereses del fondo en los próximos 4 años? 20.000 millones de dólares. O sea que el fondo nos estaría dando exactamente lo mismo que hay que pagarle al fondo en los próximos 4 años, entre capital e intereses. O sea que de alguna manera, obviamente, el capital es la deuda principal, los intereses son lo que esa deuda va rindiendo, pero al fondo le vamos a tener que devolver esta misma plata. Ahora, ¿qué pasa? El 75% se lo dan ahora a Caputo. ¿Vos querés que la plata llegue al destino? No se la des a Caputo. No se la des a Caputo, pues ya ha demostrado con el crédito de Macri que va a la bicicleta financiera, a la timba. Así que para empezar, y que alguien me refute si me equivoco, el Fondo Monetario Internacional le tenemos que pagar 20.000 palos en los próximos 4 años. ¿Cuánto nos da? 20.000 palos. Nos da el 75%. Si se lo gasta ahora, como aparentemente va a ser para sostener un tipo de cambio, para intervenir y para generar renta financiera, la verdad que lo que va a pasar es que cuando lleguen los vencimientos va a haber que ir a buscar dólares a otro lado. Segundo punto, esto nos convierte en el deudor de 1/3 de todo lo que tiene prestado el Fondo Monetario, 32%, a todo el planeta. A todo el planeta. Más que Ucrania, ¿no? Es una cosa, la verdad que es una hipoteca inmensa sobre el futuro de los argentinos. Ya lo era el préstamo de Macri. Inmediatamente la deuda, cuando hagan el desembolso, va a pasar de 41.000 millones de dólares a 57.000 millones de dólares aproximadamente al cabo de un año. O sea que están hipotecando nuestro futuro para timbiárselo. Lo digo claramente, para sostener una bicicleta financiera, que es lo que está pasando. ¿Cómo llegamos acá? Es una historia tan larga como trágica, pero quiero, acá con el gobierno de Milei, quiero decir algo, están festejando en medio de un velorio. Están festejando en medio de un velorio. ¿Qué es lo que enterramos? El plan Milei 1 y el plan Milei 2. Se acabó, se cortó, fracasó, bancarrota, y ahora viene el Fondo Monetario. O sea que Milei en campaña era Milei. Cuando gana las elecciones, lo nombra Caputo. Caputo no es liberal libertario, anarcocapitalista, no cree nada de eso. Que a mí me gustó decía. el economista que lo estaba puteando a Caputo en el Ah, es el presidente, perdón, no, mala mía. No, porque el Milei previo a ser presidente decía cualquier barbaridad del Fondo Monetario, de Caputo y de la política económica que ahora aplica Milei. Pero para contarlo breve, Milei en la campaña le dijo a todos: yo voy a terminar con la inflación dolarizando y dinamitando el Banco Central. Luego, su plan económico es para fortalecer el peso, lo contrario de la dolarización, y para fortalecer el balance del Banco Central. O sea, está alimentando el Banco Central. Del programa económico que Milei expresaba durante la campaña electoral, que además algunos recordarán que una vez en un programa, creo que Neura, con fans. Sí. Ya sé qué vas a decir. No, pero dice... ¿Querés que te muestre? Conseguí los 10.000 palos porque le dice sí. Alejandro Fantino. ¿Pero en serio vas a dolarizar, Javier? Le dice como... tranquilizanos a todos. Sí,
¿Querés que te muestre el teléfono? Tengo los 10.000 palos de una institución financiera muy importante. Compulsivo, una enfermedad. Estuvimos a un sí de que cambiara todo. ¿Por qué le dijo, sí, mostrame el celular, Javier? Debía ser un mensaje de Toto, mintiéndole que te había conseguido los 10.000 palos que nunca tuvo. Entonces, pero de nuevo, durante la campaña electoral, dolarizar y dinamitar el Banco Central. No pasó ninguna de las dos cosas, ¿ok? Estafa electoral. Después, lo pone a Caputo. ¿Y Caputo qué plan económico hace? Nada que ver con lo que tenía Milei. Vino llave en mano el programa de Caputo, como vino Sturzenegger llave en mano con la ley Bases. Con la ley Bases, que era para Patricia Bullrich. Como vino Patricia Bullrich, llave en mano con sus vínculos para la seguridad. Entonces Milei ya le entregó el gobierno a Caputo. Y ahora Caputo le está entregando al gobierno la política económica al Fondo Monetario. Ahora, el plan Caputo, que es el que veníamos teniendo, y tengo una prueba muy clara de que es como digo. Milei cuando reunió a los gobernadores, que yo lo vi 2 veces, una en ese caso que citó a los gobernadores, fui a la Casa Rosada, y otra cuando fue a Bahía Blanca, que vino vestido de, yo digo, G.I. Joe, no sé qué, y se fue. Como vino, se fue. Pero cuando fue ahí con los gobernadores, dijo, miren, el plan económico que yo quería hacer no lo voy a aplicar, no puedo aplicarlo. Entonces estoy aplicando otro plan, que es un plan de ajuste convencional, un plan de ajuste ortodoxo, de estabilización ortodoxa. O sea que todo lo que dijo en campaña, no. Ahora es el plan Caputo. Y el plan Caputo acaba de fracasar, como ya había fracasado el plan Caputo 1 con Macri. O sea que este ya sería el plan Caputo 3, más o menos. Y ese plan, ¿cómo fracasa y por qué fracasa? Desde el punto de vista de la gente, desindustrialización, la industria está cayendo 12% desde que llegó Milei. Creó 440.000 nuevos desempleados, Milei. 8 de cada 10 están en la provincia de Buenos Aires, de la que soy gobernador. La construcción cayó un 30%. El salario mínimo vital y móvil un 30%. Es un desastre. La gente no llega a fin de mes, las jubilaciones por el piso. Ha generado una catástrofe económica. Y todo eso, perdón la interrupción, Axel, pero me parece importante, porque en 16 meses la sociedad viene haciendo un sacrificio muy grande. Independientemente de quién haya votado, si te gusta más, menos, el gobierno y demás, todos estamos de acuerdo que ajustaron no a la casta, sino a los jubilados, a los laburantes, a las personas con discapacidad y demás. La palabra, Juan, es estafa. Bueno, estafa, por todos lados. Pero todo eso para los 16 meses terminar en el prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario. Y festejándolo. Claro, pero vos fíjate, yo digo, en lo económico, la economía real, la verdadera, la que yo veo cuando recorremos toda la provincia de Buenos Aires, que no alcanza la guita, que además se agrega eso, que el que tiene un salario no le alcanza, y que muchos de los que tienen salario, yo diría cada vez más, tienen miedo a perder el salario y perder el empleo. El que tiene un negocio, bueno, el consumo 10 puntos abajo, el consumo de alimentos y bebidas masivo, es un desastre por donde lo miren. Ahora, ¿cuál era digamos, lo que andaba bien teóricamente? Y bueno, un ajuste feroz basado en el dólar fijo y los salarios bajos, pero eso iba a bajar la inflación. Y el último número de inflación es 3,7. Y la inflación en alimentos y bebidas es decir, consumo básicos alimentarios, viene creciendo ya hace 3 meses. Entonces es una situación donde lo que planteaba, que era la estabilidad macroeconómica, tampoco. O sea, la vida real, no. La cuestión financiera, tampoco. Y eso agrego que en los últimos 4 meses las reservas perdieron 5.000 palos. Y que de esos 5.000 palos, 2.600 palos para intervenir los dólares para que no les explote el esquema cambiario. O sea, mucha tensión cambiaria. Fueron corriendo al fondo a pedir la escupidera. Pero ¿qué es lo que decían? No vamos a tocar el esquema cambiario. Eso es intocable, ¿eh? El esquema cambiario, el régimen cambiario sigue como está. ¿Qué era el régimen cambiario? Tipo de cambio más o menos fijo, 1% por mes. Porque no era el problema. El presidente dijo, no es un problema el tipo de cambio, no hay que mirarlo. Bueno, no vamos a devaluar, la última etcétera. trinchera acaba de volar por los aires. El esquema cambiario, por imposición del fondo, como todo el mundo sabe, cuando el fondo te pone plata, presta plata, es con un esquema cambiario que es el que ellos usan, el de bandas,
es muy parecido al que anunció con Macri, Sí. el de bandas. Son una banda, eso sí. Y, claro, pero no, la gente, ¿dónde está en todo esto? En todo esto que anunció, ¿dónde está la gente? Nada. Se ha pasado gobernando 16 meses sin hablar de producción ni de trabajo. ¿Y qué dice el programa del fondo? Después lo podemos profundizar para no extenderme. Bueno, ahora el tipo de cambio a la basura, lo que hizo Caputo, que ya no era el plan Milei de dolarización, plan Caputo a la basura, y ahora vamos a aplicar el plan Fondo Monetario Internacional, que es lo que se llama flotación sucia, básicamente, es que ponen bandas entre 1.000 y 1.400, y el gobierno interviene para poner el tipo de cambio en algún lugar de esa banda de flotación. Es decir, que ahora ¿qué es lo que vamos a ver? Que la plata que prestó el fondo, en lugar de para devolverle al fondo lo que hay que pagarle al fondo, se la van a timbiar en que el tipo de cambio no se vaya al techo de la banda. Y los precios, y bueno, algo que... Claro, vale, el lunes los precios, ¿van a buscar el piso de la banda o el techo de la banda? Mirá, lo que pasa es que hay una recesión importante, caída del consumo. Lo que sí queda claro es que cuando alguien va ahora, mañana o fue ayer a algún lugar de productos importados que se mueven con el tipo de cambio, no hay un solo precio. No. Mercado Libre, como lo llaman, suspendidas. Sí, la venta, publicación y todo pausada. lo que depende del tipo de cambio, productos importados o productos que se exportan, se mueven directamente con el tipo de cambio. Así que todos esperando cuál es el dólar. ¿Qué creo yo que van a hacer? Tratar de sostener un valor que no sea el techo de la banda. Pero hay que ver hasta qué punto los que fijan precio toman el número del lunes, el martes o el miércoles, o toman el número al que hay un extremo donde se puede ir. Conclusión, entramos en una zona de muchísima incertidumbre. El gobierno que tenía como único objetivo desde el punto de vista de la política antiinflacionaria, salarios bajos y dólar fijo, bueno, le acaba de volar por el aire el dólar fijo, que era un factor para sostener precios. Ahora, esto tira también, es una bancarrota intelectual, además de una bancarrota de la política económica, una bancarrota intelectual. Milei decía, yo sé un montón de economía, bueno, no viene cumpliendo nada, pero se agrega ahora. No querían tocar el tipo de cambio porque contra todo lo que han dicho siempre, los precios en la Argentina dependen del tipo de cambio y particularmente en buena medida del tipo de cambio oficial. Y entonces ahora estamos en una situación de absoluta incertidumbre y endeudados muy prontito en 12.000, 15.000 palos más. O sea que, como decía al principio, de corto plazo, mucha incertidumbre porque el plan que venían implementando acaba de estallar y ahora viene un plan que es el plan del fondo, que le agrego, y con esto termino, que no es solo la cuestión monetaria, cambiaria, fiscal, de la que puedo hablar, sino que lo que acordaron con el fondo es nuevo régimen jubilatorio, o sea, seguir destruyéndole los ingresos a los jubilados. Veremos si eso incluye cambiar los años de jubilación. Claro. Sí, Ale, recuerden que voló por los aires el titular del ANSES, ahora ex titular del ANSES, Mariano de los Heros, porque en el verano había dicho, sí, vamos a una reforma a la edad jubilatoria y demás, y lo volaron por los aires y dijeron, no están los planes. Bueno, ahora parece que en realidad simplemente lo había adelantado de los Heros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que promete el plan del fondo? De alguna manera, lo que siempre ha hecho el fondo cuando presta plata, que es pedir cambio en el régimen jubilatorio, reforma previsional se suele llamar, está puesto, esboza algo de mayor flexibilización laboral, agrega a esto tarifazos, porque ya plantea que va a haber más recorte en materia de subsidios. Miren lo que estoy diciendo. ¿Hay alguna buena o es todo...? No, ninguna buena. No, pero veo los rostros como... Ninguna buena. No, ninguna buena, ninguna buena, pero el fondo, ¿cuándo trajo una buena noticia a este país? Y en este momento... Perdón, y digo lo mismo, por lo que corresponde a nosotros, los gobernadores de las provincias, y a la gente de la Argentina, la población de la Argentina, que se entere Milei, vive en provincias argentinas y en la ciudad. O sea, cuando él dice vamos a ajustar a las provincias y vamos a fundir a los gobernadores, lo que está diciendo es que viene un recorte más fuerte para
los gobiernos provinciales, o sea, para los pueblos de las provincias. Y dice, cambio del régimen de coparticipación. Nada bueno porque son los puntos en los cuales viene aplicando el ajuste. ¿Qué festeja el señor Caputo? ¿Qué se abrazan? Yo digo, ¿qué se abrazan? Porque como venía esto en términos de tensión cambiaria, digo recién, intervinieron en los últimos 4 meses con 2.600 palos, no daba para más, para sostener el tipo de cambio. Entonces, soltaron, pero el tiempo que soltaron les dan una montaña de dólares que vamos a tener que pagar los argentinos y argentinas para que intervengan de nuevo y sostengan la bicicleta financiera. Claro. Es muy sencillo, se ha hecho varias veces, nunca salió bien. Veníamos hablando de la crisis que está viviendo el país y yo pensaba y pienso siempre que la unión hace la fuerza. ¿Qué pasa con el peronismo y la división que estamos viviendo? ¿No hay una manera en que se pueda romper esa grieta y nos podamos unir? No, por supuesto que estamos todos, y creo que todos los sectores nos han expresado que más allá de que perdimos una elección, más allá de que ganó Milei, buscar los puntos para conseguir una unidad, sobre todo de cara a las elecciones. Vos fijate que hablar de internas con la situación que está pasando, yo suelo no hacerlo, pero al mismo tiempo no me hago el tonto, tiene que haber discusiones, porque hay que ofrecerle a la sociedad, después de un mal gobierno, una alternativa para adelante. Así que sí, por supuesto que la vocación de todos los sectores es esto, y yo creo que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, estamos gobernando para hacer, yo digo, un escudo y una red ante el gobierno de Milei. Lo que nosotros en la provincia necesitamos es muchísimo respaldo. Porque, a ver, nos han quitado casi a esta altura 10 millones de pesos, que es ilegal, se robó Milei, y no es del gobernador ni del gobierno. No, es de la gente. Es del pueblo de la provincia. Entonces sacó plata para jubilaciones, plata para los pasajes de colectivo, sacó plata para seguridad, 750.000 millones de pesos, que iba a patrulleros. ¿Y qué nos pide los y las bonaerenses? Más seguridad, claro, más educación, más salud. Entonces estamos y ahí es donde pegan. batallando con esto. La provincia de Buenos Aires, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, está bajo ataque con Milei. Se está haciendo un esfuerzo muy grande de un gobierno peronista, de un gobierno del campo popular, para impedir que cuando saque remedio la gente se quede sin remedio, que cuando saca políticas alimentarias se quede sin alimentos. Estamos ampliando todos los días nuestras políticas de acompañamiento. Nos paró 1000 obras en la provincia de Buenos Aires, 80 escuelas. Nosotros seguimos inaugurando escuelas, seguimos sosteniendo los centros de salud. Hemos lanzado hace poquitos días, yo sé que lo ocultan y que a los canales porteños mucho no les interesa, pero lanzamos 75 medicamentos, pero porque la gente no puede comprar los remedios. Entonces el gobierno de la provincia, con marca de medicamentos bonaerenses, produciendo nosotros, comprando más baratos para llegar a la gente. Entonces nosotros seguimos batallando para que el ajuste en la medida de lo posible, porque a ver, se han perdido 440.000 puestos de trabajo, 8 de cada 10 son en provincia de Buenos Aires, porque el ajuste de Milei, más allá de los recursos que le saca la provincia, particularmente caen en la provincia, pues la nuestra es una provincia de producción y trabajo, productiva. 50% de la industria nacional está en la provincia de Buenos Aires, así que cuando hace políticas financieras y contra la industria y la producción, afecta más a la provincia de Buenos Aires. Todo ese esfuerzo necesita respaldo, necesita apoyo. Estamos ahora yendo a una elección pronto, ¿y qué necesitamos en la elección? Bueno, sostener esto que estamos haciendo, por supuesto. Por supuesto, sostener la provincia de Buenos Aires contra los ataques de Milei, y ni un solo día nos hemos demorado nosotros en denunciar que las políticas de Milei son darle un garrotazo a nuestra provincia. Claro, en las elecciones va a quedar, ¿crees que va hacia ese lugar? Hacia ese contraste entre decidir un Estado presente o la lógica del sálvese quien pueda del gobierno nacional? Vos fíjate lo que pasa... y del PRO, ¿no? En la provincia, parece. No, pero en los últimos días inauguré, no sé, 10 escuelas en la provincia. Recuerdo una en Punta Indio, porque fue interesante, era una escuela técnica. Milei cortó un fondo que venía de la época de Néstor, de equipamiento para las escuelas técnicas. Lo cortó. ¿Y qué te piden los pibes? Más equipamiento en las escuelas técnicas. Aunque hacemos un edificio nuevo. Estaban hace no sé cuánto tiempo, batallando por tener el edificio nuevo. Lo inaugurado y por supuesto que dicen, bueno, y ahora falta el Zoom,
faltan 2 aulas más, 3 aulas... Y es verdad, pero si Milei nos está cortando los fondos. Entonces yo creo que hay 2 miradas paralelas, por decir así. Hay mucha gente que tal vez dijo, voy a votarlo a Milei, porque no le gustó el gobierno anterior que hicimos, porque el anterior del anterior, el de Macri, le pareció una porquería. Bueno, vamos a probar con Milei. Ahora, Milei es la motosierra, Milei es destruir el Estado, el topo que destruye el Estado desde adentro. Entonces hay una mirada que parece faltarle juntar las dos puntas, ¿no? Porque alguno que votó a Milei, pero te pide más salud pública, te pide más educación pública, claro, te pide más infraestructura, te pide caminos rurales, te pide más universidad pública. Sí, un Estado que funcione. Entonces, creo que en esta elección hay que mostrar esa contradicción para el que votó a Milei. Pero ¿cómo? Apoyás a Milei y después te das cuenta de que necesita más escuelas. Y no es una crítica, porque uno no puede criticar a alguien que votó con determinada, quiero decir, no ponerse, obviamente, no estamos de acuerdo, hicimos campaña. Sí. Pero si gana Milei en Provincia de Buenos Aires, en las legislaturas, en cada uno de los municipios, pues yo hablaba del esfuerzo que hace el gobierno provincial, que es el pueblo de la provincia, y el esfuerzo que hacen los gobiernos municipales, los intendentes, para sostener lo que Milei abandona. Y era verso que los problemas te los resuelve la mano invisible, no te lo resuelve la mano invisible. Entonces, hay una demanda de más Estado presente, sobre todo con el desastre que está generando Milei. Y bueno, en esta elección vamos a tener que resolver esto. Claro. Si necesita más escuelas, ¿cómo es? Votando a Milei, los candidatos de Milei, o los candidatos de la derecha, que son más que Milei, ¿se va a resolver alguno de esos problemas? No. De hecho, cada vez le va a costar más a un gobierno provincial, a los gobiernos municipales, que tienen un mandato de sostener la salud, de sostener la educación. Hay 80 y pico de municipios donde el único prestador de salud o de educación es el Estado. Entonces, ¿dónde está? ¿Alguien prohibió que viniera un privado a instalar una escuela privada o una clínica a Los Arcos o la Suiza Argentina en una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires? No. Ahí si no hay Estado te quedás sin salud, te quedás sin educación. Y por supuesto que tiene que ser mejor, por supuesto que tiene que ser transparente, por supuesto que... Pero sin Estado presente muchísima gente se va a quedar sin derechos. Decíamos en la campaña anterior, la derecho a los derechos. Ahora hay que reunir esas dos miradas y impedir que las políticas de Milei entren a la provincia, entren a los municipios y denunciar lo que está haciendo a nivel nacional, porque es imposible parar. No sé, igual no es especialista en crecimiento con y sin dinero como el presidente, así que tómenlo con pinzas, lo que ha dicho el gobernador. Bueno, estamos en vivo, estamos haciendo televisión registrada, nos acompaña con el hashtag TVR, un montón de gente con caras muy ilusionadas respecto de lo que viene. Veo sus miradas y dicen, ¿y si sale bien? Escuché un todo marcha acorde al plan, por ahí también, ¿por qué no? Pero tenemos mucho más, Andrea Rincón. Así es, Caputo liberó el dólar.